Milagros eucarísticos en el mundo, de la Exposición Internacional del Beato Carlo Acutis. Milagro Eucarístico de Buenos Aires, Argentina. En 1992 un ministro de la Eucaristía encontró fragmentos de hostia consagrada en el corporal. Siguiendo los preceptos de la Iglesia, el sacerdote hizo que los metieran en un recipiente con agua que luego volvió a colocarse en el sagrario a la espera de que se disolvieran, puesto que una vez disuelta la Eucaristía, el Señor ya no se encuentra en ella. 7 días más tarde, el viernes, 8 de mayo, abrieron el sagrario y vieron que los fragmentos de hostia se habían teñido de un color rojizo que parecía sangre. Años más tarde, el 15 de agosto de 1996, se tuvo que meter nuevamente en un recipiente con agua otra hostia consagrada que se había caído al suelo mientras se daba la comunión. El 26 de agosto el sagrario se abrió para extraer el recipiente con la hostia y pudo constatarse que ésta no se había disuelto y tenía algunas manchas rojas que eran más grandes cada día. Los sacerdotes de la parroquia acudieron de inmediato al arzobispo de Buenos Aires para contarle lo que había ocurrido. Debido a su avanzada edad se decidió esperar al nuevo obispo antes de iniciar las investigaciones, y en 1999 se le encargó al doctor Ricardo Castañón Gómez, que en aquel tiempo era ateo, que se ocupara del caso. En palabras del doctor Gómez, el caso se desarrolló de la siguiente manera. El 6 de octubre de 1999 fui a Buenos Aires por pedido del arzobispo Jorge Mario Bergoglio y entrevisté a los 5 sacerdotes que habían sido testigos del hecho. Los sacerdotes, durante el primer milagro, tenían una parroquiana que era química a la que le pidieron que analizara la hostia que sangraba. Ella descubrió que era sangre humana y que tenía toda la fórmula leucocitaria. Se sorprendió mucho cuando constató que los glóbulos blancos estaban activos. El 21 de octubre me dirigí al Laboratorio de Genética Forense de San Francisco, que realizó los análisis de las muestras que había llevado. El 28 de enero del año 2000 hallaron fragmentos de ADN humano en las muestras. Se trataba de sangre humana que contenía código genético humano. En el mes de marzo del año 2000 se me informó de que también participaría en este análisis el famoso médico forense Dr. Robert Lawrence, uno de los máximos expertos en tejidos. El Dr. Lawrence estudió las muestras y halló piel humana y glóbulos blancos. Los estudios habían demostrado que estos tejidos eran de un corazón inflamado. Esto quería decir que la persona a la que pertenecían tenía que haber sufrido mucho. Para aclarar nuestras dudas, el 2 de marzo de 2004 acudimos al mejor experto en patologías cardíacas y medicina forense del corazón, el Dr. Federico Sugibe de Nueva York. Sin embargo, el doctor no sabía que la muestra que le había llevado procedía de una hostia consagrada. La muestra que me ha traído, me dijo el doctor Sugibe, es el músculo del corazón, del miocardio, concretamente es del ventrículo izquierdo y me confirmó que mi paciente tenía que haber sufrido mucho. Entonces le pregunté, doctor, ¿por qué ha sufrido mucho mi paciente? Él me respondió, porque su paciente sufrió trombos, en algunos momentos no podía respirar, no le llegaba oxígeno, le costaba respirar y ha sufrido mucho porque cada aspiración era dolorosa. Probablemente le han dado un golpe a la altura del pecho. Además hemos encontrado glóbulos blancos intactos y los glóbulos blancos solo los transporta la sangre y por tanto si aquí hay glóbulos blancos es porque cuando usted me ha traído la muestra, esta estaba latiendo. Precisamente un teólogo me hizo notar que el hecho de que fuera el músculo del corazón no es ninguna casualidad. El Señor en este milagro nos ha querido mostrar su miocardio, que es el músculo que da la vida a todo el corazón, del mismo modo que hace la Eucaristía con la Iglesia. ¿Y por qué el ventrículo izquierdo? Porque de él llega la sangre purificada y Jesús es quien purifica a su Iglesia de los pecados. Doctor, me dijo entonces el doctor Sugibe, cuando usted me trajo esta muestra, este corazón estaba vivo. El informe final se envió el 26 de marzo de 2005 y el 17 de marzo de 2006 le llevé los resultados al entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco.